Reescribiendo la historia con JJ Chávez. En esta edición, la corrupción y su impacto en la institucionalidad democrática, analizado por el Dr. Celestino Andrés Araúz. Muy buenas tardes, amigos televidentes y radioescuchas. Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez en su edición número 7 dedicada a la corrupción. Su título es El impacto en la institucionalidad democrática. Para esto traemos al doctor Celestino Araúz, quien nos hará un balance histórico al respecto. Todo esto después de la pausa. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. La corrupción, un tema de bastante vigencia y peso, ¿verdad? Para eso vamos a explorar aquí un viaje en el tiempo para analizar en este entorno cultural ismeño su evolución, su desarrollo y sus diferentes etapas. Para esto, profesor Celestino Araúz, ¿verdad? Nos gustaría que usted nos profundizara, ¿verdad?, en el tema y nos desarrollase, ¿verdad?, todos los tentáculos, todas sus facetas y su impacto en la vida institucional. A ver, profesor, ¿cuál es la génesis de la costumbre de Panamá? Sí, en primer lugar quiero agradecerte, Jonathan, colega, a este programa Reescribiendo la Historia, la invitación, ¿no? Mira, es un tema vasto, complejo y de mucha actualidad, de mucha vigencia. El origen de la corrupción se remonta a los inicios del siglo XVI, porque no nos conta el legado indígena eso, porque ellos no dejaron nada escrito aquí en Panamá. Ese legado significa que los españoles fueron los que trajeron consigo esto, que se estableció firmemente y no se ha ido más. Ha ido aumentándose cada vez más y ha llegado a estas proporciones ya ilimitadas de este momento, ¿no? La costumbre de Panamá era que las leyes se acataban pero no se cumplían. ¿Qué quería decir eso? Que la corona española, a través de sus autoridades, como era, por ejemplo, el Consejo de Indias, emitía resoluciones, emitía una serie de medidas de carácter legal y se las enviaba a los gobernadores de aquí y a otras autoridades. Las autoridades sencillamente la acataban, decían, bueno, sí, nosotros la acatamos, la salían públicamente y decían, sí, no la aceptamos, pero en la práctica se olvidaban de ella. Profesor, disculpe, pero esto me suena como una especie de juega vivo. Sí, por supuesto. La acato, la acepto, sí, pero eso no va. No, por supuesto. No va. Es eso. Profesor, y lo hacían de una manera muy maquillada, muy sutil. No, públicamente. Sin ningún recato. Entonces, sí. Entonces, hoy día hay una costumbre muy similar que es trabajar por el borde de la norma. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, eso sería un poco la costumbre de Panamá, por el borde de la norma. Es que ha ido cambiando con el transcurso de los siglos. Se ha ido puliendo. Sí, y ha adquirido otras maneras solapadas de hacerlo, ¿no? La costumbre era que se mandaban por cédulas las medidas, reales cédulas. Y las reales cédulas públicamente tenían que acatarse. ¿Estamos claros? Era el mandato del rey. Un mandato, un pregón popular, se decía, el rey ha mandado esta cédula, aquí todas las autoridades la aceptamos y nos vemos obligados a cumplirla. ¿Me explico? Eso era el aspecto público del asunto. Y mientras el enviado del rey y el equipo estuviera ahí, todo está en orden. Una vez retirado, aquí hacemos lo que es. Sí, una vez que ya se acataba eso, entonces la práctica llevaba a otra situación. Y entonces esto fue... Por ejemplo, para no ir muy lejos, ¿no? Se le decía al gobernador, fiscalice usted
las actividades que están haciendo los oidores de la Real Audiencia, que era una especie de Corte Suprema del momento. ¿Me explico? Correcto, sí. ¿A qué se dedicaban los oidores? Los oidores estaban para hacer justicia, para oír, por eso se llamaban oidores. ¿Me explico? El gobernador tenía que, de alguna manera, controlar eso, pero recibía apoyo o dinero, soborno, como quiera, de los oidores. Entonces uno y otro se tapaban. Por ejemplo, el oidor Francisco Pérez de Robles, uno de los primeros que se estableció aquí cuando la Real Audiencia se funda en 1538, se convirtió en un potentado de las casas reales. Se las alquilaba. Siglo XVI. Siglo XVI, ¿no? Siglo XVI. Se convirtió en el que le daba todos los permisos a los barcos que venían de Centroamérica cargados de indígenas para ir a trabajar a las minas del Perú. Todo eso él recibía dinero. ¿Me explico? El gobernador no lo acusaba porque el gobernador recibía también dinero bajo cuerda. Estamos, ¿no? Entonces, a veces entraban en pugna también por intereses económicos encontrados, estamos claros. Pero el punto era que unos a otros se protegían. Y ahí se fue Y la institucionalizando. otra costumbre de Panamá era que el cabildo, lo que hoy es un consejo municipal, estaba ejercido por criollos, o sea, por peninsulares nacidos aquí, ¿no? Descendientes de españoles. Era la única institución criolla, netamente local, que estaba encargada de la limpieza de la comunidad, del abastecimiento, del ornato, de todo esto, ¿me explico? Pero ¿quiénes formaban parte del cabildo? Siempre eran los mismos, porque era una comunidad muy reducida, en los cuales, ¿qué es lo que imperaba? El nepotismo. Todos eran siempre los mismos, se rotaban en los cargos, era como una especie de juego de fútbol, que tú te cambias de un lado para otro, o de béisbol. Y eso fue durante toda la época colonial hasta la independencia. Si tú haces un balance de la constitución de los cabildos del siglo XVI, XVII y XVIII, por supuesto los nombres van cambiando, vas a encontrarte que esos fueron los que hicieron la independencia, del 28 de noviembre del 21. Profesor, esto nos trae a otra arista, Sí. ¿verdad? Veo entre líneas en su discurso Sí. que siempre es el comercio que llega. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Sí. ¿Es la condición transitista del istmo uno de los principales detonantes de la corrupción? Por supuesto, es lo que fomentó más la corrupción, porque el punto era que los cargos durante los Austrias hasta principios del siglo XVIII ponían los cargos a subasta pública, los cargos de gobernador. Perfectamente legal. Y esos ahí pagaban por venir a ejercer el cargo acá. Pero una vez que llegaban aquí iban a resarcir esos costos, evidentemente, a como diera lugar. Que eran altísimos en la península. Exactamente, pero que acá ellos, con el dinero, ¿no? Con las ferias, con la celebración de las ferias en nombre de Dios, primero del 44 al 96, y después en Portobelo del 97 a 1738, el negociado aumentó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los oidores fiscalizaban netamente cómo eran las transacciones. ¿Me explico? Los comerciantes peruanos venían a pagar por el tránsito y todo lo demás. Entonces, ¿dónde estaba el negocio de los panameños? Alquilar casas, rentar mulas, pero también hacer fraudes junto con los comerciantes que traían las mercancías en contra del erario público. Lesionando el erario público del Imperio Español. Por supuesto, ¿no? Pero ¿quiénes participaban de eso? Bueno, los oficiales reales, pero eso permeaba al resto de la comunidad como ahora. El juega vivo no solamente está en el alto nivel, sino en mandos medios y abajo. Profesor, el llamado salpique. Sí, todo eso. Hay que salpicar para que todo el mundo esté contento y nos permita seguir la actividad. Por ejemplo, para poner el contrabando. El contrabando con las naciones extranjeras, porque ellos eran mucho más desarrollados desde el punto de vista capitalista. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia. Particularmente, y Holanda después, ofrecían mercancías más baratas. ¿Me explico? ¿Y quiénes iban a comprarlo? Todos los que venían a las ferias no iban a comprarle una yarda de tela de 12 pesos a los españoles cuando lo podían conseguir en 5 con los ingleses. Profesor, ¿y qué hay de cierto de que los galeones españoles, que eran los oficiales para comerciar, estaban en la costa y más atrás, fondeados, estaban los franceses e ingleses, claro, y posteriormente los holandeses? Sí, por supuesto. Y el ya contrabando era fue siempre una costumbre y se convirtió en una estructura
y de ahí se permeó toda la sociedad. Contrabandeaban no solamente los oficiales reales, los gobernadores, sino también hasta los sacerdotes. Todos. Caramba, profesor, explíquese eso. Sí. ¿Cómo? No sé si nos podría ampliar un poquito esa iniciativa del contrabando entre los sacerdotes. Bueno, porque la iglesia contaba con la aquiescencia del gobierno y el sacerdote tenía acceso directo, por ejemplo, a una actividad X como obtener ciertos productos de las ferias. Y él a su vez la negociaba, pues. Y lucraba. Claro. Increíble todo Sí. esta... O hacían el papel de metedores. ¿Qué era lo que se llamaba metedor en el lenguaje de la época? Ajá. Introduciendo productos, ¿no? Burlando el erario público o la fiscalización, vendiéndolo, por supuesto. Profesor, entonces, en resumen, la condición transitista fue factor fundamental. Fundamental. Solo que evolucionó también. Ah, claro. Por ejemplo, al principio eran los fraudes que se hacían de los mercaderes que abastecían a los barcos que traían las mercancías. O sea, ¿qué es un fraude? Cuando tú no declaras todo lo que se vende. Eso es un fraude. ¿Estamos claros? Okay. Pero después eso llevó al contrabando, que ya no solamente es el fraude, sino el hecho de lucrar con un producto que ya ni siquiera está registrado. Totalmente sin control. Totalmente sin control. Entonces eso es un proceso que se fue elaborando y perfeccionando. Y también creando una mentalidad estructurada. Claro, en el imaginario. Sí, claro. En el imaginario ísmico. Así Entonces, es. profesor, también hay otros factores como la inmensidad del Imperio Español, muy difícil de estar en todos lados a la vez, controlar estas Pero cosas. que la corrupción también estaba en España. Ah, caramba, ya venía la semilla del mal en los barcos. El Consejo de Indias también estaba involucrado en ese tipo de negociados con los comerciantes. Y había un vínculo de relación en quién nombraban allá con los de acá. La corrupción como ahora estaba globalizada. Ah, caramba, También. profesor. Usted nos está introduciendo aquí unos conceptos bastante innovadores e interesantes. Vamos al punto institucional. ¿Dónde estaba la corrupción institucional? Por supuesto que en las instituciones, valga la repetición. Pero le pongo este ejemplo. La Real Audiencia. La Real Audiencia en el siglo XVIII fue la causante principal de que el gobernador Dionisio García de Herrera se cayera del poder. ¿Por qué? Porque combatió el contrabando en Natá, ¿no? Un contrabando aupado por holandeses, por ingleses y por judíos. Se fue él y no los contrabandistas. Sí, porque la Real Audiencia estaba en contubernio con los contrabandistas. Y entonces le hicieron una sumaria a Dionisio García de Herrera, que tuvo que hice. Y pusieron... ¿Y cuál fue el resultado final? Discúlpame, que la corona española suprimió también la Real Audiencia aquí. Porque no podía, ya no podía. Con corrupción. Increíble. Cualquiera coincidencia con la actualidad. Sí. Caramba, ¿no? Lo Sí. dejamos allá a la reflexión. Sí. Entonces, rápidamente, llegada esta práctica y cultivada entre los nuestros, se evoluciona y se perfecciona y se hace parte de nuestro imaginario y de nuestra mentalidad. Y de nuestras estructuras, eso. Porque aquí yo tengo un documento, por ejemplo, este es un documento del siglo XIX, principio del XIX, que decía un funcionario: el vicio está en la masa de la sangre. El vicio está en la masa de la sangre. No, ¿qué decía? Ninguna precaución está de más en asuntos de esta naturaleza, y con mucha mayor razón en el istmo, en que el contrabando se ha hecho tan general que se puede asegurar que aun cuando el comerciante no tuviese derecho alguno para satisfacer el erario, con solo la obligación de presentar los efectos, habría quien los ocultase por solo costumbre. Cuantos medios puedan escogerse para este tribunal para evitar este comercio escandaloso siempre serán insuficientes, pues el vicio está, digámoslo así, en la masa de la sangre. Bien, este texto es introductorio, lo explicaremos y ampliaremos después de la pausa. Tecnomedia, tu herramienta educativa multimedia, en apoyo a la docencia por la Universidad de Panamá. Tecnomedia,
es un sistema diseñado en la Universidad de Panamá para la creación de contenidos multimedia como apoyo a la docencia presencial y virtual, desde la preparación del material docente hasta la distribución a través de los distintos recursos multimedias a los destinatarios. Tecnomedia es un sistema de producción de materiales educativos de alta calidad, siendo un apoyo y complemento a la enseñanza presencial e integrando en ella todas las herramientas del Internet y campus virtual. Tecnomedia es un sistema innovador, disponible en la Dirección de Tecnología Educativa, brindando los mejores instrumentos, materiales y técnicos al servicio del profesorado. El docente será el propietario intelectual del contenido de la obra. Es un método sencillo, no requiere conocimientos audiovisuales o técnicos por parte del docente. Tecnomedia, tu herramienta educativa. Para reservas e información, 523-5575, tecnoeduc507@gmail.com y en redes, @tecnoeduc507. Tecnomedia, tu herramienta para la educación. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Estamos de vuelta, estimados. Miren, instaurado una vez la corrupción institucional, ¿verdad? Se van a dar unas disputas y unas luchas entre el cabildo, entre las autoridades peninsulares. Profesor, ¿fueron estas disputas y todo este engramaje corrupto causantes de nuestro atraso? ¿Podemos desarrollarlo? Sí, yo diría que los intereses creados, ¿no? Por un lado estaba el cabildo, por otro lado estaba el gobernador y por otro lado estaba la Real Audiencia, ambos pugnando por ver quién sacaba más provecho o lucro de la posición geográfica, ¿no? En el fondo, ¿no? A través del contrabando, definitivamente, ¿no? Pero eso se quedaba en círculos muy estrechos, evidentemente. Los oidores de la Real Audiencia no eran más de 5 o 6, ¿no? El gobernador, él y algunos de sus allegados, y el cabildo era también muy reducido, ¿no? Entonces, obviamente, lo que ocurre ahora, ¿no? El poder económico queda centralizado en un grupo muy reducido y no permea hacia el resto de la sociedad. Eso ya viene, eso es coyuntural también, estructural, mejor dicho, ¿no? Es un mal inicial. Un mal inicial. Entonces, el nepotismo es una práctica que se hace permanente. Y queda para siempre en este país. No es nada nuevo. No es nada nuevo. No es nada nuevo. No es nada Solo nuevo. evoluciona, se modifica y se adapta a las realidades. Por eso Omar Jaén acuñó un término muy feliz, el historiador demógrafo, que se llama la República de los Primos. Bien dicho. ¿Por qué? Porque quienes hicieron la independencia aquí, los miembros del Cabildo, siempre eran los mismos, que venían desde la época colonial cambiando lo que hay que cambiar con las nuevas generaciones. Pero usted ve el acta de independencia, ahí está Fernando Blas Arosemena, Gaspar Arosemena, Mariano Arosemena y todos los otros, me explico, son los mismos de siempre. Y eso se repite. El doctor Alfredo Figueroa Navarro es un libro que se llama Dominio y Sociedad en el Panamá Colombiano, de 1821 a 1903, y él hace un balance de quiénes eran los integrantes de los cabildos en todos los movimientos de independencia. Son los mismos, o sus descendientes. Eso no cambió. Eso es una línea de conducta que se mantiene durante todo el siglo XIX y es una costumbre también. Profesor, y tiene que ver con el atraso, porque la pérdida del tiempo, o sea, se dedican a esto en vez del desarrollo nacional. Por supuesto. Claro que sí. Aquí decía un funcionario español de 1817 que aquí no se conocía la palabra policía. ¿Qué significaba policía entonces? No es el concepto de ahora de mantenimiento del orden, sino policía significaba buen gobierno, ¿no? Buen abastecimiento a la ciudad, desarrollo en todos los ámbitos. Esa era la definición de policía. Pero decía con estos señores del cabildo que solo piensan en su enriquecimiento, decía él, que solo piensan en obtener honores y gratificaciones de la corona, ¿me explico? Aquí la palabra policía, dice, es una especie de utopía, es una especie de mito, es una especie de un Dios que no se conoce. Así no lo decía, siglo XIX, principio del siglo XIX, y tenía razón.
Nadie le interesaba el fomento de las obras públicas, nada de eso, pues estaba por su propio bienestar. Y mucho menos en el ámbito de la salubridad y todo eso, ¿no? Transitamos de la colonia al siglo XIX con los mismos actores, las mismas costumbres, Sí. nada más que el comercio, las relaciones diferentes, ¿no? Esta vez el contrabando iba enfocado de otra manera, ya no estaba la corona española, Sí. pero sí quedó entonces institucionalizada en nuestras entidades Sí, democráticas sí. la corrupción. Sí, es decir, como tú eres profesor de historia, tú sabes que las fechas cronológicas son unos límites que nosotros mismos ponemos. En realidad lo que vale son las estructuras que no cambian. Por ejemplo, nosotros nos independizamos de España, pero socialmente no cambió nada. Económicamente no cambió nada. Absoluto. Culturalmente no cambió nada. Es un proceso muy lento, me explico. Nosotros decimos el 28 de noviembre, sí, fecha gloriosa, está bien, sí, pero no hubo cambios profundos, sustanciales. La mentalidad siguió siendo igual, la discriminación siguió siendo igual, en todos los niveles, ¿no? Profesor, yo creo que usted me corrobore una anécdota que Sí. a mí me pareció muy simpática. Sí. En un intercambio de cartas entre Mariano Arosemena y un primo en Colombia Ajá. sobre 1810. Ajá. No sé si la conoce, que intercambian epístolas Sí. sobre si el istmo entraba en el proceso de independencia o no. Sí. Y le contesta Mariano Arosemena al primo allá que acá la cosa está muy buena, porque los españoles se han trasladado acá. Pero por Que supuesto. se aguantara un poco. Pero claro. Que se aguantara Si un la par de idea años era para sumar y... Pero, o sea, miren ustedes. Pero retrataba una realidad, porque Claro. cuando se suspenden las ferias viene una etapa dura, que el contrabando sustenta, pero no es un soporte firme para impulsar una economía más amplia, me explico, queda reducida. ¿Qué pasa? Que cuando se traslada aquí la Real Audiencia, entonces comienza un comercio muy activo con 11 Jamaica. años de lucro. Entonces, por eso, como dice Diógenes de la Rosa, ¿por qué llegamos tarde a la independencia en 1821? Llegamos tarde porque estábamos muy conformes con ese modelo realista de la corona. Estamos lucrando. ¿Para qué queríamos independizarnos? Eso deja mucho que decirle a los primeros próceres. Deja que decir de todos, De pero esa es la realidad. El mismo Justo Arosemena dijo, intrigas y oro fueron nuestras armas. Entonces, y con eso vencimos a los cañones de los españoles. Que lo que se dio dinero, ¿no? Se sobornó a la tropa. Es un modelo que se establece y que repite en 1903. y que queda plasmado. Sí, es queda- que es una mentalidad. No vamos a culparnos todos, somos así. Bien, profesor, como usted dice que las costumbres y las instituciones siguieron, Sí. ¿cómo fue el comportamiento de este fenómeno de la corrupción institucional en el Panamá colombiano? Sí, bueno, aquí se adopta otro modelo. El modelo es que nosotros nos unimos voluntariamente. Y entonces, todo el problema que teníamos ya de arrastre, vamos a asumirlo también con el arrastre que significa Colombia, con sus propios intereses. Por ejemplo, la corruptela electoral. La corruptela electoral fue amplia durante todo el siglo XIX y desembocó en el XX y continuó en el XXI. Ustedes eso lo sabemos ya. Increíble. Sí, ¿no? El profesor tiene una anécdota del periodo del Estado Federal. Sí, en el Estado federal, por ejemplo, que es un Estado centro federal en realidad, porque no teníamos plena autonomía, hubo durante ese lapso, que va del 55 al 86, hubo 26 presidentes de Estado. Óigase bien, 26 presidentes de o Estado. gobernadores también, como le decía, y se expidieron 7 constituciones. Es increíble. Es un récord. Ese es un récord en cualquier parte. ¿Me explico? Que en 100 años del siglo XX solo ha habido 3. En 100 años del sí, siglo XX, sí, 3 sí. constituciones. Sí. No, nosotros somos de muchos récords aquí, desde el punto de vista de la institucionalidad violentada, vamos a decirlo así. Muy interesante este siglo XIX. Sí. Y cómo A eso se añade, discúlpame Jonathan, que te interesa, la presencia norteamericana y extranjera. ese era el factor que Eso es quería. un factor, sí. ¿Cómo incide la llegada de los norteamericanos? Y voy a ser puntual, 1855 con el ferrocarril Sí. puesto en acción. ¿Cómo incide ese factor en la corrupción institucional? ¿Qué otros elementos hay? A ver si podemos desarrollar Sí, y si hay alguna anécdota buena Sí, no, que podamos explotar. Permítame que te corrija, Ajá, disculpa.
Comenzó en 1946 con el Mayarino Vidlac. Caramba. El artículo 35, vale la corrección. que decía: Estados Unidos garantiza la soberanía y propiedad de la Nueva Granada en el Istmo de Panamá. Eso se llama Carta Blanca al intervencionismo norteamericano. Estamos aquí. Estamos aquí y no se han ido. Ese fue el principio y no se han ido más, ¿no? Segundo, la compañía de ferrocarril negocia un convenio en 1850, la Stephen Paredes, donde le dan carta blanca para todo. No solamente era cuestión de construir el ferrocarril, le dieron 150,000 fanegadas de tierra en Chiriquí y en Veragua para que hicieran colonización como ellos lo tuvieran a bien. Ellos fueron los que construyeron Colón con el nombre de Aspinwall, no te olvides de eso, sí. ¿No? Y no solamente eso, sino que fueron los dueños de Colón. ¿Por qué? Porque todo el que construía en Colón, ya fuese un hotel o una casa comercial, tenía que contar con la anuencia del ferrocarril en periodo de 2 años de arrendamiento. Y si no lo echaban. Pagar los respectivos. Y después 5 años. Morales estuvo en el 80 y pico y se quedó asombrado. Dice: aquí la que manda es el ferrocarril. La compañía de ferrocarril es la dueña absoluta de todo esto. Y no querían pagar impuestos. ¿Por qué el Estado federal va a fracasar? Porque la compañía de ferrocarril se negó a pagar impuestos, porque en el convenio no estaba estipulado que estaban exonerados de impuestos. ¿Por qué no querían pagar los otros ciudadanos norteamericanos? Porque en Mayarino Vidlac decía que no tenían que pagar impuestos. ¿Cómo iba a vivir un Estado sin impuestos? Y encima de eso, el tema de que la compañía de ferrocarril se dedicaba al tráfico de armas. ¿Cómo? Tráfico de armas, profesor. Sí. Tiene que ampliarnos allí, porque sí. Esa no me la sabía. Yo creo que muchos de nuestros oyentes y televidentes sí. no conocen esa parte. Sí. Explíquenos ahí un poquito. Bueno, más. la compañía tenía, por la letra del convenio de Stephen Paredes, derecho a libre tránsito para sus mercancías, correos, pasajeros. Pero en ese momento también estaba desarrollado ya la navegación a vapor. ¿Me explico? La compañía entraba como buen consorcio en componendas con otros consorcios como los británicos y los alemanes, etc. Las armas no solamente venían de Estados Unidos, venían de Europa. Y como no podían revisarse por las autoridades panameñas, entraban como bultos así normalmente. ¿Cómo se descubrió el contrabando? Porque los cónsules de Perú, por ejemplo, los cónsules de Chile o de Ecuador, denunciaban que aquí salían armas tremendamente en las compañías de vapores, y que la que estaba trayendo eso era no solamente la compañía esta de vapores, la Pacific Mail Steam Company, sino la propia compañía de ferrocarril, que lo trasladaba de un océano a otro. Los cónsules fue que denunciaron eso. Nunca se pudo controlar. La Constitución del 86 de Núñez prohibió terminantemente el tráfico de armas en Panamá. Lo prohibió. Por eso la compañía se resintió y fue una de las grandes conspiradoras del 3 de noviembre. La compañía de ferrocarril. Un pase de factura. Claro, muy interesante. de negocios, capitalismo puro y duro, como le llaman. Capitalismo puro y duro. Sí. Con esta frase de capitalismo puro y duro entramos al siglo XX, ¿verdad? Vamos a entrar a analizar el siglo XX y a dar nuestras conclusiones al respecto de cómo toda esta evolución de la corrupción, ¿verdad?, la tenemos hoy día en nuestra joven república panameña, ¿verdad? Todo después de la pausa. Esto es una pincelada. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Entramos en el siglo XX, ¿verdad? Con todo este engranaje y este balance histórico que nos da doctor. ¿Qué nos quedó en el siglo XX en relación a la corrupción y la institucionalidad democrática, profesor? Bueno,
Hay que decir que comenzamos con un acto de corrupción, que fue el 3 de noviembre. Ahí corrió mucho dinero de Bruno Varila, todos sabemos eso, ¿verdad? Y Esteban Huerta recibió, el coronel Torres recibió dinero, etcétera, etcétera, ¿no? El acto de corrupción que se hizo en el 28 de noviembre de 21 se repite cambiando lo que hay que cambiar el 3 de noviembre del 3. Nacimos bajo esa concepción y encima de eso nacimos bajo un protectorado. Porque el artículo primero del Tratado de Haig Varela decía que Estados Unidos garantiza la independencia de la República de Panamá. Y además en el 7º decía que tenía derecho a intervenir en la ciudad de Panamá y Colón, sí, para mantener el orden público. Y el 136 que nosotros mismos aupamos, con Tomás Arias, de la Constitución del 4 decía que podía intervenir entonces en toda la República de Panamá para mantener no solamente el orden público, sino el orden constitucional, o sea, los gobiernos que estaban de turno. Eso hizo que las elecciones de 1904 hasta 1928 hubo intervención, solicitudes de intervención y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque habíamos heredado un fraudes electorales del siglo XIX donde los muertos votaban, donde la corruptela era terrible, y nosotros heredamos eso de la Colombia. Costumbre de Panamá evolucionó, sí, y se modificó. Entonces los fraudes, mire, durante la época republicana de 1906, que fue la primera elección, porque la designación de Amador Guerrero fue directa, de convencionales, hasta 1968, solamente yo, en mi concepto de lo que yo he estudiado, solamente se salva la elección del 32, cuando fue elegido Armodio Arias. La elección que se hizo en 1945 de Enrique Jiménez, de la Segunda Convención Constituyente, y quizás la elección de Chiari en el 60. Paremos de contar. Lo demás, si no hubo fraude, hubo acusaciones muy abiertas de fraude. O no terminaron el periodo. No terminaron el periodo. Aquí hubo, por ejemplo, por escándalos de corrupción en el 48 al 52 hubo 5 presidentes. Tomen nota. No. En 4 años. Domingo Díaz Arosemena, Daniel Chanis, Roberto F. Chiari, Arnulfo Arias, al que recontaron los votos del 48 porque dice que se habían equivocado, ¿no? Y le dieron la presidencia el 25 de noviembre del 49. Un año y después lo tumbaron el 10 de mayo del 51. Entonces, y después viene Alcibiades Arosemena que los reemplaza. Contemos entonces, ¿no? Domingo Díaz, Daniel Chani, Roberto Chiari, Arnulfo Arias y Alcibiades Arosemena. 5 presidentes en 4 años tuvimos nosotros. En ese periodo nada más. Que evidencia un término que usted usó categóricamente, un Estado fallido. Aunque a mucha gente no le guste y no lo quiera porque reconocer. en el régimen militar ocurrió lo mismo. Del 82 hasta la invasión, ¿cuántos presidentes tuvimos? Cualquier cantidad. Podemos sumar, yo creo que no son menos de 6. ¿Ah? Entonces, las prácticas electorales han sido fraudulentas. El robo de urnas, ¿no?, ha estado a la orden del día. Los paquetazos estuvieron a la orden del día siempre. ¿Me explico? Las tropas de choque. Las tropas de choque. Desde el inicio de la República había una tropa de choque, ¿no?, que se llamaba La Palomilla. Los boinas negras. Los boinas negras. Toda una serie de varilleros encargados de desestabilizar y respondían a un bando o al otro. La corrupción estuvo presente también. Por ejemplo, en 1948 se descubrió el negociado de la carne, ¿no?, los mataderos, ¿no?, de Panamá y Colón, de carne de cerdo y carne de res, más todo el control de la ruta de buses, donde estaban metidos no solamente los comandantes de la Policía Nacional, sino también los diputados. Entonces, aquí la Corte Suprema ha avalado golpes de Estado. En el 31 se constitucionalizó el golpe de Estado. En el 41, cuando tumbaron a Arnulfo, se constitucionalizó el golpe de Estado. En el 51 se constitucionalizó el golpe de Estado contra Arnulfo Arias, ¿no? Y se le dio validez. En el 68 se constitucionalizó el golpe de Estado. Entonces,
Aquí no hay línea entre lo legal y lo ilegal. No, eso no. Y por supuesto que el enriquecimiento ilícito también ha estado a la orden del día. Por ejemplo, desde la década del 20 se estableció un impuesto del 5% que se le descontaba directamente a los empleados públicos para que formara parte eso del directorio del Partido Liberal. 5%. Después eso lo va a hacer Arnulfo Arias en su gobierno también. Bastante dinero, 5%. Sí, para unos sueldos miserables que había en esos años 20, sí. Eso es una de las causas por las cuales la Acción Comunal también va a dar el golpe del 31, ¿no? El 2 de enero. La corrupción. Y decaen los liberales. Sí, los viáticos, por ejemplo. La Acción Comunal también estaba contra eso. Los bonos en la zona del canal para comprar en los comisariatos. También se negociaba. También. Esto es increíble, sí. Profesor. La verdad, mire, y yo tengo una reseña así por encima. A un recorder y rápido, que uno se le va muy rápido las cosas cuando estamos así sobre la marcha, ¿no? Bajo este panorama, profesor, y no me duele decirlo tétrico de nuestra vida republicana, ¿qué conclusiones en negativo o en positivo podemos dejarle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas para su análisis y reflexión? Y si hay alguna bibliografía, poder agregarla y ellos complementen en su aprendizaje. Bueno, yo creo que la reflexión es que primero nos hemos caracterizado por un pueblo en el cual hemos convertido la corrupción en una estructura permanente y cada vez la hemos ido perfeccionando. Yo creo que aquí está fallando actualmente el modelo educativo. Eso tiene que repensarse, tiene que inculcarse civismo en todas las generaciones. Hay que 1 hora a la semana. Sí, eso hay que inculcarlo para que se quede en la médula de todo el mundo esto. ¿Me explico? Y segundo, yo creo que hay que buscar la manera de distribuir mejor la riqueza. No puede ser que esto quede todavía en círculos estrechos. No puede ser que el dinero que da la CP, de lo que produce el canal, no se distribuya como tiene que distribuirse para mejorar los servicios públicos. Tenemos décadas siendo los primeros lugares en mala distribución de la riqueza. No puede ser que todo quede en la impunidad, que todo se convierte en una piedra de escándalo, no, que todos los medios de comunicación festinen eso y al final los involucrados se les da la casa por cárcel y después el país por cárcel y después quedan totalmente libres de toda atadura. 2 años en el hospital. 2 años en el hospital sin ni un diagnóstico serio de nada. Y seguimos también siendo todavía una especie de semiprotectorado de Estados Unidos. ¿Quién fue que puso a Noriega? Estados Unidos. Servicio de inteligencia. ¿Quién lo quitó? Estados Unidos. ¿Quién lo juzgó? Estados Unidos. ¿Quién se lo llevó allá? Estados Unidos. ¿Dónde está Martinelli actualmente? En Estados Unidos. ¿Quién lo juzgó? Estados Unidos. ¿Por qué los presidentes o candidatos, presidenciales tienen que ir a Estados Unidos? Y no lo ocultan. ¿Por qué tienen que recibir la bendición aquí cuando el señor Varela y el señor Martinelli se lanzaron ambos en una dupleta? Tuvieron que hacerlo en la embajada de los Estados Unidos. Entonces sabemos eso. Entonces, bajo esto de protectorado, intervención, nepotismo, corrupción, clientelismo, mala educación, caciquismo, personalismo, tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros con nuestro país. Y ese es el mensaje que le dejamos. Nos vemos en la próxima y un gusto estar con ustedes. Se despide su amigo Jonathan Chávez. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Hasta luego. Reescribiendo la historia, una producción de la Dirección de Tecnología Educativa.